Nos encontramos el día de hoy con la doctora Ana María Chávez. Ella es investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM y es demógrafa especialista en temas de migración. La primera pregunta que le formularía es, en el contexto actual, ¿por qué es relevante mirar hacia lo que está sucediendo en nuestras fronteras? A partir de la expansión de la pandemia del COVID, esta afecta a toda la población, no solo a la población local de los países, sino también a los migrantes, sea que estén temporalmente en ese país para cruzar hacia otro, o detenidos, o cualquier otra situación. En particular, hablamos de las fronteras porque ellos están presentes tanto en la frontera sur del país de México como en la frontera norte con Estados Unidos. Cuando empieza su programa López Obrador, él habla de el respeto a los derechos humanos de población migrante. Eso hace que los migrantes pues tengan la esperanza de que va a ser posible pasar, tener lo que llaman visa humanitaria para pasar y llegar a Estados Unidos. Anteriormente pasaban paulatinamente, no era una gran cantidad de migrantes los que atravesaban, pero en octubre de 2018 aparece lo que se llaman las caravanas de migrantes. Hablaríamos hasta casi de 50, 20, 30 mil familias huyendo de la situación en sus respectivos países y tratan de llegar a la frontera. Entonces algunos llegaron al norte, pero otros se quedaron ahí porque fueron detenidos y en lo que los regresaban, pues los han incluido o los han arrestado o detenido en las estaciones migratorias. Las estaciones migratorias de cualquier lugar, tanto las del sur como cualquier otro lado a lo largo de México, son espacios donde están los inmigrantes hacinados. Y en este contexto que estamos viviendo ahora de emergencia sanitaria, ¿qué está pasando con los migrantes en las estaciones y en otros lugares? En el sur lo que está pasando es que, pues sí, con esos hacinamientos lo que han pedido es que liberan a los migrantes. Y entonces ahí los tienes deambulando porque pues no tienen ni dónde vivir. Entonces tenemos ahí un problema muy complejo que no ha habido una política política pública que realmente vea por este grupo de población, que además es altamente vulnerable, hacinados, ellos no pueden estar con la sana distancia ni con mascarillas ni nada por el estilo porque no tienen ni recursos. En la frontera norte es mucho más compleja en ese sentido. Cuando llega Trump, él tiene una política totalmente antimigratoria y lo primero que plantea es la construcción del muro, porque lo que quiere es evitar el cruce de extranjeros hacia su país, de migrantes hacia su país. Trump empieza también a chantajear o a presionar a los países de distinta manera, a México, a Guatemala, a Nicaragua y a Honduras, para que se firme un convenio de tercer país seguro. Entonces, en el caso de todos los centroamericanos o migrantes que llegaron a la frontera y solicitaron asilo, entran en algún momento, esperan a poder entrar, muy pocos para que les den cita, y tienen que regresar a México y esperar a las nuevas citas hasta que los llamen en México. ¿Qué ha ocurrido en la frontera? Que los albergues que había eran insuficientes para atender a todos. Se crearon nuevos albergues en distintas zonas, pero eso ha sido muy difícil realmente contener porque no hay un gran apoyo para ellos. Pero además, ya con el COVID, empiezan a reducir el ingreso de los migrantes a los albergues o a reducir el tamaño. ¿Y qué los hacen? Se quedan en la calle. Tienes un problema allí muy grave que además en los albergues ha habido casos de infectados y entonces obligan a cerrar el albergue. En ese sentido, Ana María, pues
desconocemos, ¿no?, cuál es el número de personas migrantes que pueden estar contagiadas, y al mismo tiempo también que han podido fallecer vinculado a la enfermedad, ¿no? Realmente no se conoce, te digo, solamente habrá algunos números de, por ejemplo, de migrantes contagiados y uno que otro muerto en Estados Unidos en los centros de detención del ICE. En México lo que más se ha hablado son de los contagiados en Tamaulipas, pero no conocemos hasta el momento el número de migrantes en esa situación que están contagiados y que están o que han fallecido. Como conclusión te diría, ha habido una ausencia total de una política pública que vea por los migrantes, que finalmente se están violando lo que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que exige que todo país, independientemente de las personas, tiene derechos humanos, derechos a libertad, derechos a vivienda, derechos a seguro médico, derechos a medicinas, derechos a muchas cosas. En esa situación tenemos a los migrantes, a los muchos migrantes que están en ambas fronteras.